Muy buenos días, jóvenes. Un gusto saludarlos. Pues siempre trabajando en nuestros temas. Ya en la cuarta unidad, pues hoy vamos a trabajar un tema muy bonito, que es el desarrollo humano. Bueno, entonces empezamos con, repito, nuestro tema, el desarrollo humano. Los problemas como la pobreza humana y otras exclusiones que se manifiestan en las sociedades restringen considerablemente la vigencia y el cumplimiento de los derechos humanos. Es decir, estas manifestaciones como la pobreza humana y otras exclusiones, pues restringen considerablemente la vigencia del cumplimiento de los derechos humanos. Es decir, los derechos humanos no alcanzan su objetivo. Desde el enfoque de los derechos es inconcebible que sectores de la sociedad, particularmente quienes viven en condiciones precarias, tengan que soportar privaciones, ya que esta situación no permite el respeto y promoción de los derechos humanos básicos, por lo tanto, la dignidad de las personas. El- Lógicamente, restringen muchas de sus actividades. Si los estados se comprometen a defender y promover los derechos humanos como base de la democracia, la sociedad en conjunto comprenderá mejor la necesidad de enfrentar la exclusión social mediante los valores de la justicia y la solidaridad. Repito, si los estados se comprometen a defender y promocionar los derechos humanos como base de la democracia, la sociedad en su conjunto comprenderá mejor las necesidades de enfrentar la problemática de la exclusión social mediante los valores de la justicia y la solidaridad. El concepto de desarrollo humano surge con las nociones de modernización y progreso. Repito, el concepto de desarrollo humano surge con las nociones de modernización y progreso. En el siglo XIX se consideraba que una sociedad desarrollada era aquella que lograba acumular cierta cantidad de recursos, modernizaba su administración pública, hacía crecer la industria y la tecnología y generaba condiciones para que individualmente todos los ciudadanos pudieran realizar sus proyectos y por lo tanto progresaba a nivel nacional. Este modelo se idealizó durante un largo periodo. Se planteó el progreso como un camino unidireccional. Es decir, en el siglo XIX se consideraba que una sociedad desarrollada era aquella que lograba acumular cierta cantidad de recursos. Esa sociedad que modernizaba su administración pública y hacía crecer la industria y la tecnología y generaba condiciones para que individualmente todos los ciudadanos pudieran realizar sus proyectos, por lo tanto progresaba a nivel nacional. Este modelo se idealizó durante un periodo largo. Eh, Les explico. Por ejemplo, pues se decía que si una ciudad o un país tenía mucho dinero, pues lógicamente era rico. Y si era rico, pues todos sus habitantes, mm, pues lógicamente vivían bien. Así se creía. Eh, en la segunda mitad del siglo XX, a nivel mundial, se observó que existían contrastes muy fuertes entre distintas regiones. En, en la segunda mitad del siglo XX,
a, a nivel mundial, se observó que existían fuertes contrastes entre las distintas regiones. Los países considerados desarrollados se dedicaban al impulso de una economía urbana e industrial y extraían sus materias primas de otros países con economías tradicionales y rurales que quedaban con índices de desarrollo muy bajo y desprovistos de sus recursos naturales. Por favor, pónganme atención aquí. En la segunda mitad del siglo XX a nivel mundial, se observó que existían contrastes fuertes entre las distintas regiones. Los países considerados desarrollados se dedicaban al impulso económico urbano e industrial y extraían sus materias primas de otros países, pero con economías tradicionales y rurales que se quedaban con los índices de desarrollo muy bajos y desprovistos de sus recursos naturales. A finales del siglo XX, las diferencias y divisiones sociales eran más profundas en las regiones del mundo. Repito, finales ya del siglo XX, las diferencias y divisiones sociales eran más profundas en las regiones del mundo. Ciertos países latinoamericanos, África y de Asia dependen casi por completo de las economías de los países desarrollados. Ciertos países de Latinoamérica, África y Asia dependen casi por completo de las economías de los países desarrollados. Y sus poblaciones sufren de pobreza, hambruna, enfermedades y escasez de servicios básicos. Ante esta situación, el sistema de naciones utiliza las ideas del pensador indio Amartya Sen y propone que el desarrollo humano se debe entender como un proceso de expansión de las libertades reales de la persona para ser y hacer lo que decide. Repito, ya en el siglo XX, pues el sistema de Naciones Unidas utiliza las ideas del pensador indio Amartya Sen y propone que el desarrollo humano se debe entender como un proceso de expansión de las libertades reales de las personas para hacer y hacer lo que decidan. Esto quiere decir promover el desarrollo humano de las sociedades implica que cada individuo tenga la libertad y la oportunidad para desarrollarse plenamente. Por lo tanto, si la sociedad cuenta con los recursos básicos como el agua potable, alimentos suficientes y servicios de salud adecuados, además de contar con la libertad para hacer uso de ellos, sus integrantes serán personas sanas, lo que les permitirá desenvolverse en el ámbito que decidan hacerlo y alcanzar sus metas personales. Entonces, podemos decir que desarrollo humano es el proceso por el que una sociedad mejora las condiciones de vida de sus ciudadanos a través de un incremento de los bienes con los que pueda cubrir sus necesidades básicas y complementarias. Pues el desarrollo humano es el proceso por el que una sociedad mejora las condiciones de vida de sus ciudadanos a través de un incremento de los bienes con los que pueda cubrir sus necesidades básicas y complementarias. Las Naciones Unidas creó una metodología para medir el desarrollo humano a nivel mundial y local, el cual es conocido como Índice de Desarrollo Humano, que es una medida resumida del desarrollo humano que mide el avance promedio
conseguido por un país por medio de tres indicadores de desarrollo, que son la esperanza de vida, es decir, disfrutar de una vida larga y saludable. El segundo es la tasa de alfabetización, que en realidad pues quiere decir el grado de escolaridad, el acceso a la educación de un país y el Producto Interno Bruto per cápita en dólares. Esos son los tres indicadores. Producto Interno Bruto es el valor monetario total de la población corriente de bienes y servicios de un país durante un periodo que normalmente es un año. El propósito del IDH pues, es evaluar el desarrollo de un país mediante un índice que no se limite exclusivamente al ingreso monetario. O sea, llegamos aquí a que el desarrollo de un país no se mide exactamente por el ingreso monetario. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo es el que publica periódicamente informes sobre el desarrollo humano en el ámbito mundial y nacional. Para la clasificación de los países, que son 187 los que se agrupan, los agrupa en 4 grandes categorías de desarrollo humano, que son muy alto, alto, medio y bajo. Y los clasifica. El IDH de Guatemala es de 0.640 sobre 1. Esto coloca a nuestro país en el puesto 125 y es considerado como un desarrollo medio. Pero el IDH departamental en Guatemala, el índice de desarrollo humano, también es aplicado a lo interno en cada país para visualizar las mejoras de las condiciones de cada región. Está compuesto por los indicadores de salud, educación e ingresos. En el caso de Guatemala, pues existen drásticas diferencias entre los departamentos. En el informe se identifica que el índice más alto, pues lo tiene la ciudad de Guatemala, que es 0.640, mientras que el más bajo es el departamento del Quiché con 0.470. Los indicadores a nivel nacional sirven como referencia para analizar las características de distintos departamentos en cuanto a la esperanza de vida, que es de 71.4 años. La desnutrición crónica existe en 49.8% de los niños. En educación, los adultos solamente asistieron un promedio de 4.1 a la escuela, 4.1 años a la escuela. Y el Producto Interno Bruto per cápita, es decir, el promedio de ingresos anuales por persona, es de 3.000 o 3.368, equivalente a 27.000 quetzales al año. Se considera que la mitad de la población vive en pobreza, entonces se puede concluir que la brecha de desigualdad económica en nuestro país es muy grande. Entonces, podemos concluir que en el departamento de Guatemala, pues nuestro índice de desarrollo es muy bajo y existe una gran desigualdad entre nuestros departamentos. Bueno, jóvenes, vamos a hacer una pausa. Eh, vamos a hacer una pausa. Bueno, jóvenes, entonces aprovecho este minutillo para dejarles la tarea. Pues es muy sencilla. En la primera actividad, pues se tiene que realizar un mapa conceptual de los índices de desarrollo humano, que ya usted los tiene. Y en la segunda parte, pues tiene que hacer una lista de 5 políticas que el Estado debe implementar o mejorar, debe implementar para mejorar el IDH de Guatemala. Entonces, jóvenes, esa es la tarea y pasen un buen día.